El título de esta clase es Examinar el propósito. Es un tema muy importante en el estudio de un curso de milagros, el propósito. Es ¿para qué? Hay una parte donde Jesús nos dice que nos deberíamos preguntar eso ante todas las cosas, ¿para qué? La idea de este para qué es recordar que tenemos dos propósitos, al menos aquí en el sueño. Solo en el sueño tenemos dos propósitos. En el cielo podríamos decir que tenemos un solo propósito, si es que se le puede llamar propósito, que es extender el amor de Dios, o lo que llamaríamos la creación, o co-crear con el Padre. Un tema que ya vamos a profundizar después. La cosa es que aquí en el sueño tenemos solo dos propósitos. Uno es mantenernos dormidos, el otro es despertar. Son solo dos porque tenemos solo dos opciones. Recordemos el ego y el Espíritu Santo. No hay otra opción, no hay una opción intermedia, no hay una combinación entre ambas, solo dos. Está el ego y el Espíritu Santo. Dos sistemas de pensamiento mutuamente excluyentes. No se pueden combinar en modo alguno. Es decir, no hay ninguna parte del sistema de pensamiento del ego que coincida con la del Espíritu Santo, ni ninguna del Espíritu Santo que coincida con la del ego. Son totalmente excluyentes de principio a fin. Así que hay dos propósitos totalmente, mutuamente excluyentes. Uno es la separación y la otra es la unidad. El propósito de la separación del sistema de pensamiento del ego conlleva ciertas defensas. La primera es la culpa inconsciente. La culpa como defensa para conservar la idea de separación, la idea de especialismo, de individualidad, de fragmentación, la idea que dice me separé de Dios y existo como alguien independiente. Existo como un ente separado que puede ir por su propia cuenta y que puede crear su propio mundo. Esta es la idea central del sistema de pensamiento del ego, la idea de separación, la idea de especialismo, la idea de que realmente logramos destruir la paz del cielo, romper la perfecta unicidad entre el Padre y el Hijo. Esta idea es totalmente falsa, por eso es que el ego es falso, el ego no existe, el ego es un sistema de pensamiento no solo errado, sino que inexistente. El ego, tal como se nos dice en el capítulo 4, Jesús nos dice que al ego se le debe llevar a juicio y ser declarado inexistente. No se le declara ni como el malo ni como el bueno, simplemente como algo absurdo porque es imposible. La separación es imposible y de hecho de esto se trata el principio de expiación, ¿no? El principio correctivo de un curso de milagros, en realidad del Espíritu Santo. Un curso de milagros simplemente lo expresa en símbolos, pero el principio correctivo del sistema de pensamiento correctivo es el Padre y el Hijo siguen siendo uno. El Hijo nunca se separó de su fuente. El Hijo nunca se fue de su hogar, nunca se fue del reino. El Hijo, el único Hijo que somos todos y pensamos que estamos separados o fragmentados, el único Hijo, el Cristo, sigue siendo uno con su Padre, sigue estando a salvo eternamente en el cielo, seguro en el corazón o en los brazos del Padre. Podemos ocupar muchas metáforas para hablar de esto, pero todos son símbolos. Todo apunta a que simplemente seguimos siendo uno con el Padre, seguimos siendo uno en la fuente. Esto es el principio correctivo por el que se basa el sistema de pensamiento del Espíritu Santo, y el cual se ve muy bien reflejado en un curso de milagros. Este es uno de los propósitos. El otro propósito era la separación. Comencé hablando primero de la separación y luego pasé al propósito de la unicidad. Uno es el error, el otro es la corrección. Tenemos que tener muy claro cuál es el propósito del error. El propósito del error no es algo azaroso, es algo tremendamente ingenioso, es decir, algo premeditado, calculado, es algo construido mentalmente. El sistema de pensamiento del ego es algo que nosotros fabricamos, nosotros inventamos, nosotros ideamos, nosotros planificamos. Todos estos atributos parecieran ser algo perverso. En efecto lo es, pero lo importante aquí es reconocer que no ha tenido efectos reales. Es decir, sí, tenemos un sistema de pensamiento tremendamente siniestro, calculador, maquiavélico, muy ingenioso e inteligente, muy destructivo, pero falso. Todos estos atributos no se deben tomar en serio. Es decir, si el sistema de pensamiento del ego fuese real, tendría todos esos atributos. Al parecer,
tiene todos esos atributos, pero ninguno de esos atributos ha tenido efectos reales. En otras palabras, aquí quiero dar a entender que el sistema de pensamiento del ego no es que simplemente sin querer me cayó un pensamiento de separación en la mente y yo no soy el responsable, alguien lo puso ahí. No es eso, yo lo puse ahí. Todos como una sola mente en un comienzo, como un solo hijo dormido, nos inventamos ese sistema de pensamiento porque queríamos existir como alguien separado de Dios. Fue una decisión deliberada, voluntaria y de hecho consciente. Esto fue lo que hicimos. Ahora, lo que nos recalca Jesús una y otra vez en un curso de milagros, y debemos recordar que es Jesús que nos habla aquí. También luego vamos a explicar por qué es Jesús. La cosa es que Jesús nos dice, sí, es tremendamente perverso y siniestro tu sistema de pensamiento y tú eres responsable de ello, no te puedes desentender de ello, pero no es un pecado. Este es el punto importante aquí, es el punto que nos va a llevar a centrarnos, a aquietarnos. Lo que estoy eligiendo, yo lo estoy eligiendo, soy responsable y es sumamente perverso, pero no es un pecado, es solo un error. No ha tenido efectos reales, es decir, no se perdió en una sola nota del himno celestial, como se nos dice en los últimos capítulos del texto. No ha pasado nada realmente, no estoy en peligro realmente. Dios no está enfadado conmigo, no le he hecho daño a mi Padre Celestial, a Dios, tampoco realmente le he hecho daño a mis hermanos. Ellos no me han hecho daño a mí ni le han hecho daño a Dios, no existe el daño. Ahora, ¿cómo aterrizar todo esto en nuestra experiencia mundana, en nuestra experiencia física aquí en el sueño? Se nos dice que el daño no existe, sin embargo, mis ojos me dicen que existe el daño, mis oídos me dicen que existe el ataque. Incluso mis sentidos y mis emociones me dicen que no solo existe un ataque físico, sino un ataque mental y emocional. Jesús nos dice nada de eso es real. No solo tus sentidos físicos te mienten, tus sentidos internos, las emociones también te mienten. No porque quieran mentirte, sino porque tú quieres mentirte a ti mismo. Esto es muy relevante y esto es lo que va a hacer un quiebre entre un antes y un después con el estudio de un curso de milagros. Soy yo quien está eligiendo cómo sentirme. Es decir, no solo estoy eligiendo las sensaciones de dolor en el cuerpo, estoy eligiendo la sensación de dolor en mi corazón. Y esto es una metáfora para hablar de la mente. De hecho, solo tenemos mente, ni siquiera tenemos ni corazón ni cuerpo, solo tenemos mente, ahí es donde se siente todo. Soy yo el que está eligiendo eso. Y uno se preguntará, pero ¿es mi hermano el que me está gritando o humillando? ¿O es él que me está golpeando físicamente, etcétera? Jesús nos diría, sí, a tu cuerpo le pueden hacer muchas cosas, pero tú no eres tu cuerpo. Tú eres la mente y es ahí donde tienes pleno control, plena potestad, ahí es donde tienes plena libertad y pleno manejo. Nadie se puede meter en tu mente, nadie puede elegir cómo tú te sientes. Es ahí donde tú eliges el propósito y según el propósito que has elegido es cómo te vas a sentir. Si has elegido el propósito del especialismo y la separación, te vas a sentir solo y separado y sí, te vas a sentir muy especial, pero horriblemente especial. Especial a costa de haber asesinado a tu padre. Según tu lógica y según tu sistema de pensamiento, si existes como alguien especial y separado, tuviste que haber asesinado a Dios. Porque Dios no conoce el especialismo y no lo aprueba ni lo avala, por lo tanto tuviste que haber destruido a aquel que se oponía a tu especialismo para tú poder lograr ser especial. Nada de eso ocurrió realmente. Y es por esto que el especialismo no existe. El especialismo es una ilusión. El especialismo que proviene del sistema de pensamiento del ego, el cual es ilusorio, es totalmente falso. Pero esto es lo que estamos examinando. No solo estamos examinando lo perverso, siniestro e incluso destructivo que puede llegar a ser y que en efecto es el sistema de pensamiento del ego. No solo estamos examinando lo horrible que es, estamos examinando su falsedad. De eso se trata un curso de milagros, de mirar el error correctamente. Mirar el error correctamente es no esconder el odio, por supuesto, es odio, es pensamiento de asesinato, de destrucción, lo que estoy experimentando en mi mente y que yo estoy eligiendo abierta y voluntariamente, pero es falso. Ahora, por lo general aquí puede que haya una confusión. Muchas veces decimos, ah, sí, estoy sintiendo mucho odio y no pasa nada porque es falso.
y seguimos eligiendo el odio, autoengañados con que según nosotros lo estamos examinando honestamente y correctamente. Y muchas veces caemos en el error de justificar el odio. El odio, si bien no es condenable porque es solo un error y no un pecado, jamás está justificado. Nosotros solemos tener este enredo, esto lo he planteado muchas veces. O me justifico o me condeno. Justifico mi odio, luego me condeno por haber odiado, pero luego lo sigo justificando y me sigo condenando, una tras otra o ambas al mismo tiempo. Y lo que nos ofrece Jesús es otra opción, aparte de condenarme y aparte de justificarme. Nosotros estamos obnubilados en estas dos opciones y ni siquiera nos damos cuenta. Una vez que lo miramos detenidamente, con esta templanza que nos ofrece Jesús, nos vamos a dar cuenta, sí, todo el tiempo estoy justificando mi ego o condenándome por mi ego, pero rara vez me perdono. El perdonar es dejar de justificar y dejar de condenar. Muchas veces creemos que perdonar es justificar. Perdono a mi hermano por su odio, porque está bien que tenga odio, está enrabiado porque alguien le hizo daño. Eso no es perdón. Eso es justificar el odio, y justificar el odio está muy lejos de perdonar. Entonces caemos en la otra, en el otro extremo de decir, entonces si no está justificado su odio, él está cometiendo un pecado, él es malo, no tiene que hacer eso. Y bien, Jesús nos dice, esa es otra defensa. Condenar a tu hermano por su odio es exactamente igual que justificar su odio. Jesús nos dice en la primera sección del capítulo 16, la verdadera empatía, que no tenemos que entender el sufrimiento de nuestros hermanos. De hecho, tenemos que reconocer que no es algo entendible, no tiene sentido. No solo el sufrimiento como tristeza, sino el sufrimiento como odio y rabia, como pensamiento de asesinato. Nunca está justificado el pensamiento de ataque en nuestros hermanos ni en nosotros mismos. Ahora, nuestra única labor es examinar nuestra propia mente. En última instancia, ¿qué me interesa si mi hermano está eligiendo al ego o al Espíritu Santo? La respuesta que suscita siempre es el perdón. Ya sea si me está pidiendo amor o expresando amor, la respuesta que suscita es el amor, que en este caso es el perdón. Para explicar esto nuevamente, muchas veces nos dedicamos a examinar la mente o el propósito de todos nuestros hermanos menos nuestra propia mente. Y Jesús lo único que nos ofrece, lo único que nos pide es, mira tu mente. Es ahí donde está el error. Muchas veces caemos en esta gran tentación. Sí, yo perdono a mi hermana, a mi hermano, pero es esa persona la que no me quiere perdonar. ¿Qué hago? Y Jesús nos dice, si realmente hubieses perdonado, no tendría sentido esa pregunta. ¿Qué hacer cuando alguien no te perdona? Perdonar. Si yo ya hubiese perdonado, no tendría sentido esta pregunta. ¿Por qué? Porque si yo genuinamente le hubiese perdonado a mi hermano, yo estaría en paz y me daría cuenta que mi hermano no está cometiendo pecado, está en un error y que su error ni siquiera ha tenido efectos reales. En el fondo, ¿qué puedo hacer? Nada, solo perdonar. Si luego de perdonar me veo inspirado a darle una palabra o a no decirle nada, muy bien, pero da lo mismo la forma. Lo que importa es qué estoy haciendo en el contenido de mi mente. Lo que importa es qué propósito yo he elegido. Muchas veces uno dice, sí, yo ya cambié de propósito y estoy con Jesús, con el Espíritu Santo, estoy perdonando. Pero ¿cómo hago para explicárselo a los demás? ¿Cómo hago que todo el mundo lo entienda? ¿Cómo hago que los niños pequeños lo entiendan? Que los animalitos lo entiendan? Que una planta lo entienda. Y Jesús nos dice, ¿por qué quieres que alguien más lo entienda? Eres tú el que lo tiene que entender. Y esto no quiere decir que no se lo puedas enseñar a alguien con palabras. Aquí, lo que estoy haciendo yo es enseñarlo con palabras. Pero Jesús nos dice, tus palabras no van a sanar a nadie. Lo que va a sanar a los demás es tu práctica mental, de tú haberlo aceptado y entendido en tu mente. No porque se te esté obligando ni presionando, sino porque comprendes que te conviene hacer ese cambio de propósito en tu mente, no en la mente de tus hermanos. Jesús en los primeros capítulos sobre todo da mucho énfasis a lo que es el milagro, que dice que el milagro te une a tu hermano y sana la mente de tu hermano. Pero debemos entender muy bien el contexto que ocupa Jesús en un curso de milagros. No es que yo tenga que sanar la mente de mi hermano, yo no puedo en estricto rigor sanar la mente de mi hermano. Lo máximo que puedo hacer es ofrecerle un ejemplo. Esto es ofrecerle un milagro. El milagro es yo haber perdonado a mi hermano, yo estar en paz, es ofrecerle una mente pura, una mente pacífica, una mente sanada.
Esto es dar un milagro. Mi hermano podrá ver ese ejemplo en mí y él puede elegir seguir el ejemplo o puede elegir demorarse. Puede elegirlo ahora, hoy mismo o en 10.000 años más. No es algo que me debiese interesar si yo realmente estuviese en la mente correcta. Si yo realmente hubiese cambiado de propósito y hubiese estado unido al propósito de Jesús, del Espíritu Santo, de ver la verdad en mis hermanos, no me interesa cuánto tiempo se demore mi hermano en cambiar del ego al Espíritu Santo. Quizás se demore 6 segundos o quizás se demore 6 vidas. No me va a importar en ese instante. ¿Por qué? Porque me daré cuenta de que el tiempo en sí es una ilusión. ¿Qué importa cuánto tiempo se demoren mis hermanos en elegir la mente correcta? Lo que importa es cuánto quiero demorarme yo en ser un ejemplo para ellos de mente correcta. Tengo 3 lecciones consecutivas de la segunda parte del libro de ejercicios que hablan sobre este tema del propósito. Si es que alguien tiene alguna pregunta, la puede hacer. La primera es la lección 256. Voy a leer los 3 títulos seguidos, después vamos a ir explicando algunas líneas del contenido de estas lecciones. 256. Dios es mi único objetivo hoy. 257. Que no me olvide de mi propósito. 258. Que recuerde que Dios es mi objetivo. Comienzo la lectura de la lección 256. Dios es mi único objetivo hoy. La manera de llegar a Dios aquí es mediante el perdón. No hay otra forma. Debemos recordar que cuando Jesús habla de llegar a Dios es una metáfora. No tenemos que literalmente llegar a Dios. Somos uno en Dios. Estamos con Dios aquí y ahora. Cuando hablo de aquí y ahora no hablo de los sacos de carne y hueso, ni del planeta, ni el universo de tiempo y espacio. Hablo de la mente. Y no solo la mente tomadora de decisiones, sino de la mente con mayúscula, la mente de Cristo. Es a eso a lo que me refiero cuando digo aquí y ahora somos uno con Dios, en el cielo, en la realidad, en el conocimiento. Y nosotros ya estamos en el conocimiento como espíritu. Como mente tomadora de decisiones, tal vez todavía no tengamos esa conciencia, todavía no tengamos la experiencia del conocimiento, pero nuestro real ser, el espíritu, el Cristo en nosotros, ya está ahí con Dios. Es decir, nuestro verdadero yo no tiene que llegar a Dios. De hecho, nuestro falso yo no puede llegar a Dios porque es falso. Y nuestro tomador de decisiones, que también es falso, sí puede elegir recordar que ya está en Dios. La manera de llegar a Dios aquí es mediante el perdón. No hay otra forma. Si la mente no le, si la mente no le hubiese concedido valor al pecado, ¿qué necesidad habría habido de encontrar el camino que conduce allí donde ya te encuentras? Es decir, lo único que nos hace creer que estamos separados de Dios es la idea de pecado. Y no digo el pecado, sino la idea de pecado, la creencia en el pecado. Debemos recordar que el concepto de pecado que tiene un curso de milagros es radicalmente distinto al que aparece en la Biblia, al que tiene el cristianismo. Para el cristianismo, el pecado es algo real, algo serio, algo posible, algo que realmente ocurrió y que conlleva un castigo, una sanción, que conlleva una consecuencia. Para un curso de milagros, el pecado es totalmente falso, una idea acerca de algo imposible. El pecado no existe, nunca existió y jamás va a existir y es imposible que exista, pero nosotros creemos en el pecado. Y es esto lo que debemos examinar. No solo debemos examinar nuestra creencia en el pecado, sino cuánto es lo que creemos en el pecado. Cualquiera de nosotros como estudiantes de un curso de milagros diría, yo sé que los pecados no existen. Bien, si realmente supiese que los pecados no existen, no sentiría otra cosa que paz. Solo podría experimentar paz mental. Si experimento cualquier otra cosa que no sea paz mental, es porque creo en el pecado. La mente que está libre de culpa no puede sufrir, nos dice Jesús. La mente que está libre de toda creencia en la culpa y en el pecado no puede experimentar ni una sola gota de dolor, sufrimiento o intranquilidad. Nada que no sea una perfectísima paz, una perfecta paz realmente. La mente que se ha sanado completamente y que ha deshecho por completo la idea de pecado y de culpa, porque ha deshecho la idea de separación, lo único que experimenta es
paz. Esto es a lo que un curso de milagros llamaría el mundo real. El mundo real no tiene absolutamente nada que ver con el mundo, sino con un tipo de manera de ver el mundo, es decir, una manera de percibir o de interpretar el mundo. Una manera de interpretar correcta y perfectamente el mundo como algo ilusorio y neutro que no me puede ni dar ni quitar felicidad o la paz de Dios, pero que yo ya estoy ahí en la paz de Dios. Este es el mundo real, donde sigo percibiendo, sigo experimentando el mundo. Esto lo equiparamos con el estado de iluminación. Se ha deshecho por completo la idea de culpa y de pecado, la idea de separación. Sin embargo, seguimos percibiendo, pero de una manera correcta. Es decir, en nuestra mente solo ha quedado el Espíritu Santo y ya no queda ni rastro del ego. Este es el estado en el que estaba Jesús y en el que estaba Kenneth Wapnick también. En esta iluminación no hay idea de pecado. Sí, por supuesto, reconocemos que el mundo cree en el pecado, pero nosotros tenemos total certeza de que el pecado nunca existió. Por lo tanto, solo podemos ver la faz de Cristo en todos nuestros hermanos y por ende en nosotros mismos. ¿Quién podría estar inseguro de lo que es? Eh, Me salté una línea. Voy a comenzar desde estas preguntas. ¿Qué necesidad habría habido de encontrar el camino que conduce allí donde te encuentras, donde ya estás en el cielo? ¿Quién tendría aún incertidumbre? ¿Quién podría estar inseguro de lo que es? ¿Y quién podría seguir durmiendo entre espesas nubes de duda con respecto a la santidad de aquel que Dios creó libre de pecado? Es decir, en el momento en que yo dejo de creer en el pecado, ¿por qué tendría que asustarme o inquietarme el mundo entero? Todo el espacio, todo el tiempo, todo el universo, todo el escenario ficticio, toda la película. El sueño por completo pasa a ser algo totalmente irrelevante, sin sentido. Y aquí hay un punto importante. No solo el mundo no tiene el poder de quitarme la paz, tampoco tiene el poder de dármela. Eh, Creo que la mayoría de nosotros ha caído en una confusión, quizás antes de llegar a un curso de milagros, por otros caminos espirituales que parecían ser no dualistas, pero tenían cierto grado de dualidad. Esta confusión, una de estas confusiones es creer que tenemos que amar todo en el mundo físico, en el mundo de formas. Jesús no nos pide amar o perdonar cosas. El proceso es en la mente, es decir, es en la mente donde yo reconozco la esencia de mi hermano, que está en su mente también. No se me pide amar este libro, o amar un vaso de agua, o amar la mesa, la casa, o los cuerpos. No se me pide amar cosas, formas. Se me pide amar al Santo Hijo de Dios, que no es cuerpo ni forma, sino espíritu, esencia, contenido. Esto es lo que se nos pide amar. Entonces, muchas veces uno, como decía, quizás antes de llegar a un curso de milagros, cree que tiene que amar todo, todo suceso, todo objeto, todo cuerpo, todo acontecimiento. Y bien, aquí hay algo muy fácil de entender. Si alguien está golpeando a otra persona, si tengo dos hermanos que se están golpeando y matando el uno al otro, ¿tendría que amar esa golpiza? Hay muchos maestros que postulan que sí, tengo que amar eso. Bueno, Jesús nos dice, eso no tiene el poder de causarte gratitud. ¿Cómo una golpiza podría darte gratitud o hacerte sentir amor? Ahora bien, tampoco tiene la capacidad de quitarte el amor de Dios o quitarte la paz o la felicidad. No te da nada, es algo neutro. El hecho de que el mundo sea neutro no solo quiere decir que no me puede quitar la paz, tampoco me la puede dar. Es decir, no me puede causar ni miedo ni amor. Mi sensación de amor no proviene del mundo de las formas, sino de haber percibido correctamente a mis hermanos y haber reconocido el contenido en ellos. Muchas veces se nos dice que debemos ver la verdad en nuestros hermanos, ver el contenido de nuestros hermanos. Esto es una metáfora, no se puede literalmente ver, sí se puede reconocer, entender que está ahí. Yo en el Espíritu Santo, en la mente correcta, no veo el espíritu de mi hermano. ¿Cómo podría ver algo invisible? El espíritu es literalmente invisible. No tiene visibilidad porque no es imagen, no es forma, es solo contenido. Entonces, yo no puedo ver la faz de Cristo de una forma literal. Ver la faz de Cristo es reconocer la inocencia de mi hermano. Es entender que Él está libre de pecado.
Así que esta es la manera correcta de ver a nuestros hermanos. Y esto, por eso es que saqué el tema de esta confusión de creemos que tenemos que amar los sucesos, los acontecimientos, los cuerpos, las formas, los objetos, los lugares. Jesús no nos pide amar ni perdonar nada de ello. Nos pide perdonar al Santo Hijo de Dios. Nos pide reconocer la inocencia en el contenido de nuestros hermanos y no en su forma. Continúo. ¿Y quién podría seguir durmiendo entre espesas nubes de duda con respecto a la santidad de aquel que Dios creó libre de pecado? Aquí solo podemos soñar, pero podemos soñar que hemos perdonado a aquel en quien todo pecado sigue siendo imposible. Y esto es lo que elegimos soñar ahora. El perdón es un sueño. Debemos recordar, el perdón es una ilusión. El perdón no existe en el cielo, en el conocimiento, en la realidad. No existe en el hogar de nuestro Padre, en el reino. No tiene sentido ahí el perdón. El perdón solo tiene sentido aquí en el mundo y estamos hablando del verdadero perdón, porque recordemos, hay un tipo de perdón falso que es el perdón del ego o como lo llama Jesús en el curso, el perdón para destruir. El perdón para destruir es el tipo de perdón que dice, tú eres malo, pecador y me hiciste daño, pero yo ahora en mi misericordia te perdono. Por lo tanto, me coloco en un escalón más elevado que tú. Yo soy el bueno, tú sigues siendo el malo, pero yo soy el bueno que te ha perdonado por tu maldad. Este es el perdón para destruir y que puede ser muy sutil a veces, como se nos dice en el canto de la oración, eh, en contra, en contra del verdadero perdón. Esto es, el verdadero perdón es reconocer que mi hermano no ha cometido pecado. El verdadero perdón es mirar la faz de Cristo en mi hermano y que como ya hemos dicho no es una mirada literal, no tiene visibilidad, es reconocer la faz de Cristo, es decir, reconocer la falta de pecado de mi hermano, la impecabilidad en el sentido literal de la palabra de mi hermano, reconocer su santidad, su inocencia. Aquí cuando hablamos de inocencia, esto también lo he aclarado en clases anteriores, lo vamos a repasar una vez más. Cuando hablamos de inocencia en un curso de milagros, no se debe confundir con ingenuidad. La ingenuidad corresponde al ego, la inocencia al Espíritu Santo. La inocencia quiere decir santidad. Este es el tipo de inocencia al cual se refiere Jesús en un curso de milagros. Santidad, pureza, perfección, impecabilidad. Esto es la verdadera inocencia. No es alguien que es ingenuo y que hace cosas que no sabe. Muchas veces uno dice, cometió este ataque, pero fue por inocencia. Bien, la inocencia no tiene la capacidad de atacar. La inocencia no tiene pensamientos de ataque. La inocencia tiene solo pensamientos de perdón. La inocencia es solo bondad. No puede haber odio e inocencia al mismo tiempo. Porque solo uno de ellos corresponde a la verdad y el otro es una ilusión. El odio no existe, por lo tanto no puede haber alguien que reconozca su inocencia y que tenga odio al mismo tiempo. Ahora bien, el tener odio tampoco es un pecado, es un error y el error no es la corrección. La inocencia corresponde al error, el ataque corresponde, perdón, la inocencia corresponde a la corrección y el ataque corresponde al error. Esto es lo que tenemos que tener claro a la hora de elegir y a la hora de mirar correctamente. Aclaro esto porque muchas veces cuando nos encontramos en el ego decimos, es que lo hice inocentemente. Bien, elegir al ego no tiene nada que ver con la inocencia. La inocencia, una vez más, corresponde al sistema de pensamiento correctivo del Espíritu Santo e incluso el reflejo de la inocencia, porque la verdadera inocencia o la santidad corresponde al cielo, al conocimiento. Pero en este contexto sí podemos hablar de inocencia porque estamos hablando de un pensamiento carente de ataque. Esto es la inocencia en el contexto de la corrección del sistema de pensamiento del Espíritu Santo. Para repasar un poco todo esto, esto es como el estudio, cuando uno estudia harta materia, contenido teórico, tiene que hacer ciertos repasos cortitos para quedarse con ideas más condensadas. La inocencia es falta de ataque, no solo falta de pecado, no solo ausencia de pecado, es ausencia de ataque, porque si no hay idea de pecado, no puede haber la proyección de esta idea que es el ataque.
Entonces, no puede alguien reconocer su inocencia y al mismo tiempo tener pensamientos de ataque. Los pensamientos de ataque no tienen nada que ver con la inocencia. Pueden ser ingenuidad y entre comillas, porque ingenuidad quiere decir alguien que no se da cuenta o no sabe. Y los pensamientos de ataque siempre son voluntarios y conscientes. Cuando alguien ataca, sabe que está atacando, incluso si no lo reconoce. Incluso hasta el punto de autoengañarse y autoconvencerse como que no es consciente de ello, en algún nivel sí es consciente de ello. Cuando eligió el ataque, era consciente de ese ataque. Incluso si luego pone un velo de olvido, una defensa de disociación en su mente, donde al parecer, honestamente, no se acuerda cuando atacó, cuando tuvo ese pensamiento de ataque, sabía que estaba atacando. Ahora lo importante aquí de todo esto, y que siempre volvemos a este tema para calmar la situación, calmar el proceso de examinar, es, no importa cuántos pensamientos de ataque haya tenido, no importa cuánto odio o asesinato haya en mi mente, no es real, es una ilusión. El hecho de que sea una ilusión no quiere decir que no se deba corregir, se debe corregir, porque no me ha traído paz el mantener ese error, pero no se debe corregir con condenación y castigo. Lo que hace el Espíritu Santo, lo que es la expiación, es una dulce corrección, es una suavecita y tierna corrección, es una corrección empapada de amor, que no ataca, no juzga, no condena, no hace nada más que entregar paz. Esta es la corrección. Y la corrección no es que yo deba pagar por mis pecados con una penitencia, de que tengo que martirizarme o hacer algún sacrificio o pérdida. Nada de eso tiene que ver con la corrección. De hecho, eso no corrige. Si yo creo que tengo que sacrificarme o perder algo real, entonces no tiene nada que ver con la verdadera expiación. La verdadera expiación es amor, la verdadera expiación es paz, la verdadera expiación es felicidad. De hecho, esta es la voluntad de Dios para nosotros, como se nos dice en la famosa lección 101 del libro de ejercicios. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Esta es la voluntad de Dios. La expiación es la voluntad de Dios para nosotros. Realmente la expiación es el reflejo de la voluntad de Dios para nosotros. La verdadera voluntad de Dios es que nosotros estemos ahí con Él en el cielo y estamos ahí con Él. La voluntad de Dios se hace. Solo que como estamos dormidos pensando que estamos fuera del reino, fuera del cielo, estamos aquí en el sueño, el reflejo de esta voluntad es que estemos en paz, una mente sanada y correcta a través de la práctica del perdón. Entonces dije que el perdón en sí es un sueño, pero es un sueño correctivo. Es el sueño, el único sueño que nos va a llevar a más allá de este sueño. Es decir, es un sueño que nos conduce a despertar. Cuando hablo de que el perdón es el único sueño que nos va a llevar a despertar, estoy hablando del sistema de pensamiento correctivo del Espíritu Santo, porque uno dice, y no que era el milagro lo que nos va a llevar a despertar, no que era el instante santo, si todos estos conceptos son sinónimos, corresponden al mismo sistema de pensamiento correctivo, al Espíritu Santo. Entonces, fácilmente alguien podría decir, el perdón es lo único que me va a despertar, el instante santo, la faz de Cristo, la visión de Cristo, el mundo real, el sueño feliz, etc. Todos estos conceptos hacen referencia a la corrección. La corrección, el nombre que queramos ponerle, perdón, milagro, instante santo, salvación, sanación, es lo único que me va a llevar a despertar. Pero podemos soñar que hemos perdonado a aquel en quien todo pecado sigue siendo imposible. Este es el Hijo de Dios que somos todos, todos mis hermanos. Es decir, el pecado es imposible en mi hermano. Quien sea mi hermano aquí en el mundo, todos son mis hermanos. El pecado en él es imposible. El pecado en su esencia, en su espíritu, en el Cristo en él es imposible. Incluso en el sueño también es imposible porque el sueño de por sí no existe, así que los pecados no existen en ningún nivel. En la realidad no se conoce ese concepto, aquí se conoce, pero Jesús nos dice es falso, un concepto falso que es acerca de algo imposible. El pecado no existe ni en el cielo ni en el sueño. En el sueño lo que existe es la idea de pecado, la creencia en el pecado, pero no hay un pecado como tal. Podemos soñar que hemos perdonado a aquel en quien todo pecado sigue siendo imposible y esto es lo que elegimos soñar hoy. Dios es nuestro objetivo y el perdón, el medio por el que nuestras mentes por fin regresan a Él.
Ahora, ¿por qué el perdón es el único medio? Y ya dijimos que cuando hablamos de perdón, hablamos de todos los conceptos referentes a la corrección. El perdón es lo único que nos va a llevar a despertar del sueño porque el perdón deshace la culpa inconsciente. Cuando yo perdono a mi hermano, puesto que había proyectado culpa en él, por eso es que tengo que perdonarle, es a mí a quien perdono, deshago mi propia idea de culpa y de pecado. Y si deshago mi idea de pecado, deshago la idea de separación. Por lo tanto, no solo estoy deshaciendo una amarga culpa, que era irreal, pero amarga. Estoy deshaciendo mi idea de estar separado de Dios, mi idea de haberme separado de la fuente. Lo que queda es mi conciencia de unidad con la fuente. Pero esa conciencia total de unidad con la fuente es el conocimiento y eso solo llegará cuando Dios dé el último paso. La meta de este curso no es el conocimiento, sino la paz. La meta de este curso no es la ausencia de percepción, sino una percepción correcta. La ausencia de la percepción será el último paso que Dios dé a nosotros cuando nos despierte en el cielo. Y este último paso de por sí es una metáfora, no se debe tomar literal, pero bueno, es una manera didáctica de entender estos procesos. Luego continúa con el siguiente párrafo esta lección con estos versos en cursiva, que son versos citados hacia Dios, nuestro Padre. Y así, Padre nuestro, como queremos llegar a ti, así es, Padre nuestro, como queremos llegar a ti por el camino que nos has señalado. No tenemos otro objetivo que oír tu voz y hallar el camino que tu sagrada palabra nos ha indicado. La sagrada palabra de Dios no es un curso de milagros. El curso puede ser el reflejo de la palabra de Dios. La palabra de Dios no es literalmente una palabra, es un sistema de pensamiento correctivo. La palabra de Dios hace referencia al Espíritu Santo. La palabra de Dios es la práctica del perdón, no es la palabra perdón, no es las letras que componen ese concepto, ni siquiera el significado de ese concepto, es la experiencia del concepto, es el estado de paz interior, el instante santo. Eso es la palabra de Dios, eso es la expiación y eso es la corrección. Paso a la siguiente lección, que es la 257, que dice, que no me olvide de mi propósito. Si me olvido de mi objetivo, no podré sino estar confundido e inseguro acerca de qué soy y por consiguiente mis acciones no podrán sino ser conflictivas. Debemos recordar que el propósito de este curso no son nuestras acciones corporales. El propósito de un curso de milagros no es forma, sino contenido. El propósito, el fin de este curso no es cambiar la conducta, el comportamiento, la manera de expresarse, la manera de hablar, mis movimientos, etc. La alimentación, la respiración, las juntas, no es cambiar nada de eso. Si bien no hay nada de malo en cambiarlo, tampoco hay nada de bueno. Es neutro. Puede ser útil dentro del mundo, pero no nos agrega ni una pizca de paz a la mente. Esto es algo muy importante de reiterar. Y como saben, siempre lo reitero en todas mis clases. El curso es acerca del contenido y no de la forma. Este curso es acerca de la mente y no del cuerpo. Este curso es acerca de dónde está realmente el problema y no donde parece estar. Esto es lo que hace una gran diferencia entre un curso de milagros y muchísimos otros caminos espirituales. El curso jamás pone atención en el comportamiento o en el cuerpo, en nada de lo que hagamos. A Jesús no le interesa si yo respiro, si mi corazón late, si estoy parpadeando, si estoy comiendo, si estoy bebiendo agua. No le interesa si me relaciono con otros cuerpos, si estoy conversando, estoy callado. No le interesa la forma. Y esto se los aseguro. A Jesús no le interesa lo que yo haga con mi cuerpo. Le interesa lo que yo haga con mi mente. Es decir, si yo tengo una carreta amarrada a los caballos, a Jesús no le interesa lo que haga la carreta. Le interesa lo que hagan los caballos. Si los caballos echan a andar, la carreta va amarrada a los caballos, fluirá por añadidura. Pero no le interesa mover la carreta, le interesa mover los caballos. No le interesa mover mi cuerpo, le interesa mover mi mente. Y con mover me refiero a cambiar del ego al Espíritu Santo. Ese es el objetivo de un curso de milagros. Esto es lo que hace de un curso de milagros la obra literaria más radicalmente no dualista de toda la historia.
Y esto puede que nos asuste, el hecho de que sea radical. Bien, lo que nos debería provocar es gratitud. Es un gesto tremendamente tierno de parte de Jesús para nosotros. Es una obra literaria, un curso de milagros, acerca de un sistema de pensamiento sin concesiones. Muchas veces uno piensa de esta manera, pero ¿por qué Jesús no valida, aunque sea un poquitito, mi victimismo o mi sufrimiento? ¿Por qué no me dejas un poquitito nomás estar triste? ¿Por qué tengo que estar feliz o en paz todo el día? Lo que nos diría Jesús es lo siguiente: hermano, yo no te pido que estés en paz todo el día. Ni siquiera te pido que elijas al Espíritu Santo en lugar del ego. Simplemente te estoy mostrando las opciones que tienes. Tú eres quien tiene el poder de elegir y elige lo que tú quieras. Esto es lo que nos ofrece Jesús. Jesús no nos tira de las patillas, nos dice, ya, pues apúrate. Jesús lo que hace es, con una infinita paciencia, dulzura y ternura, nos dice, hermano, tienes otra opción, podrías elegirla. Hermano, existe otra manera de ver tu mundo y aquí está, yo te la ofrezco, sin nada a cambio. No tienes que firmar un contrato, no tienes que dar algo a cambio, solo se te pide una pequeña dosis de buena voluntad. Y esta pequeña dosis de buena voluntad es simplemente tener la fe, la confianza de aceptar y confiar en Jesús, confiar en que lo que me está ofreciendo no es un arma de doble filo. Es solo eso. Esto es lo único que me pide Jesús, que confíe en Él. Y ni siquiera me obliga, simplemente me dice, hermano, ¿no querrías confiar? Si tú no quieres confiar, no pasa nada. Como esta famosa línea que siempre citamos, cuando Jesús nos dice, si quieres ser como yo, te enseñaré, pues sé que somos iguales. Si quieres ser diferente, aguardaré a que cambies de parecer. Y luego nos explica de que tenemos que elegirlo si queremos que nos enseñe. Tenemos que aceptar que Él es el maestro y nosotros el alumno. Entonces, lo que nos ofrece Jesús es la mirada objetiva de dos propósitos, dos sistemas de pensamiento, dos objetivos. Esto es lo que hace Jesús. Nos sienta en la butaca de la película, de la sala de cine, a mirar la pantalla y nos dice, aquí a un lado tienes una opción para mirarla, tienes unos lentes, los lentes del ego, y acá tienes los lentes del Espíritu Santo. Pruébate ambos, observa con cuáles ves mejor, con cuáles te sientes mejor. Y esto es lo que hacemos nosotros, nos probamos los lentes del Espíritu Santo y sentimos tanta paz que nos abruma esa paz, porque en esa paz no existe nuestro yo individual y nuestro especialismo, que rápidamente nos los sacamos, los tiramos lejos y nos volvemos a poner los lentes del dolor, la culpa y el victimismo, los lentes del ego. ¿Por qué preferimos los lentes del ego? Porque en última instancia no nos interesa tener dolor siempre y cuando tengamos especialismo. Este es el propósito y el objetivo que hemos decidido alcanzar. Y esto es como Nicolás Maquiavelo. No importa qué medios ocupe, lo que importa es el fin. El fin último es conservar mi yo especial, mi yo individual, mi yo genuino, original, único, tiene algo que los demás no tienen. Esto es lo que nos fascina. No es difícil comprobar esto. Todos tenemos redes sociales donde ocupamos Facebook o Instagram y publicamos algo que otro no ha publicado. Y tenemos un verso poético o una cita de un curso de milagros que otras personas quizás no hayan compartido. O nos sacamos una foto con una ropa nueva que los demás no tienen. Todos tenemos algo único, especial, original y queremos dar a mostrar eso a los demás. Jesús no está condenando eso, y de hecho el error ni siquiera está ahí en sacarse una foto y subirla en el Instagram. El único error es haber elegido el propósito de especialismo. El único error es haber elegido al ego. Incluso alguien puede seguir sacándose fotos y publicarlas y no pasa nada. Si ha cambiado el propósito, no tiene por qué cambiar la conducta. A esto es lo que va un curso de milagros. Jesús no le interesa mi conducta, no le interesa si yo subo una foto o no, no le interesa si yo estoy compartiendo con mis amigos una cena y compartimos una foto, o no le interesa si yo estoy todo el día estudiando un curso de milagros. No le interesa eso, le interesa que yo cambie el propósito. No le interesa que yo cambie las formas, le interesa que yo cambie el contenido. Esto es lo relevante, esto es lo importante. No por cambiar mi conducta quiere decir que yo esté cambiando el propósito. Muchas veces uno dice, ya, no voy a ocupar más Instagram, ni Facebook, ni Twitter, ni nada, voy a cerrar todas las cuentas de todas mis redes sociales y me voy a dedicar simplemente a trabajar o a estudiar o a practicar un curso de milagros.
Bien, eso no resuelve nada. El leer las lecciones de un curso de milagros todos los días no resuelve nada. Eso es forma. Lo que resuelve todo es cambiar el propósito. Quizás comencé a estudiar un curso de milagros con el propósito del especialismo, que todos sepan que yo soy muy espiritual y muy sabio, que todos sepan que yo soy muy bondadoso y servicial, y miren lo que yo estudio un curso de milagros. Tengo que ser bueno si es que escogí estudiar este libro. Este quizás es el propósito subyacente por el cual todos comenzamos a estudiar un curso de milagros. Quizás alguien de pronto se vio inspirado porque esto le lleva a trascender el ego y a trascender el especialismo, pero quizás de forma solapada en algún nivel queríamos demostrar algo. Y es por eso que comenzamos a estudiar un curso de milagros u otros tipos de espiritualidades. Jesús nos lleva a examinar tranquilamente esto. Nos dice, hermano, no salgas huyendo, no te asustes, yo no te voy a condenar. Te quiero mostrar el propósito que tú habías elegido para cambiarlo, cambiar ese propósito. Jesús no nos pide dejar de leer las lecciones o dejar de estudiar un curso de milagros. Por supuesto que pueden ser muy útiles, y en efecto lo son, pero nos dice, quizás comenzaste con un propósito errado y no pecaminoso, solo errado. Un error es una equivocación, no es un crimen. Quizás empezaste con el propósito equivocado. Lo que vamos a hacer ahora es cambiar el propósito. Pasa lo mismo con ocupar las redes sociales. Quizás abriste una cuenta de Instagram para ser popular y tener más seguidores y tener más fama. Y Jesús nos dice, vamos a cambiar el propósito. Ahora el propósito va a ser examinar todo eso para practicar el perdón. Y eso no te priva de subir una foto, subir un video, etcétera, lo que tú quieras. Jesús nos diría lo que se te ocurra, ocupa todas las cosas que quieras aquí. El problema no está en la forma. No se nos está prohibiendo ocupar Instagram o Facebook o las charlas por Zoom, etcétera. No se nos está prohibiendo ocupar el celular o conversar en persona con los demás. No se nos está prohibiendo eso. Jesús no quiere que cambiemos el comportamiento. Tampoco quiere que lo conservemos, no le interesa el comportamiento. Quiere simplemente que cambiemos nuestra mente, que cambiemos el propósito en el contenido mental. Esto lo reitero muchas veces porque es muy tentador creer que solo con cambiar la conducta ya estamos cambiando el propósito. Muchas veces uno dice, voy a dejar ciertos alimentos y me voy a quedar con estos otros alimentos que son más sanos. Y Jesús nos dice, felicitaciones, no estás cambiando nada. Hazlo si quieres, no se te prohíbe. Sigue comiendo tu comida sana, perfecto, muy bien. Pero no creas que eso te va a deshacer el ego. No creas que eso te va a dar paz. No creas que eso te va a dar felicidad. Ni un poquito. Nada. Muchas veces uno dice, es que con tal tipo de respiración uno puede facilitar la práctica de la paz interior. Y Jesús nos dice, si tú consideras que es útil, hazlo. Pero el respirar no te va a agregar ni un poquito de paz interior. Nada. Muchas veces uno diría, pero igual en algo ayuda. Jesús nos dice, no, no te ayuda en nada. Sí le puede ayudar a tu cuerpo, le puede ayudar a todo el mundo de las formas, pero al contenido de tu mente, nada excepto tu perdón le va a ayudar. Nada excepto tu decisión de cambiar el propósito le va a ayudar. Nada excepto tú propiamente se puede ayudar a sí misma. Nada excepto el contenido de la mente te va a ayudar. Nada. Todo lo demás es magia. La magia no es pecaminosa, la magia no es prohibitiva, la magia es un error. Y el error es contenido y no forma. La magia realmente no está en las formas, está en el contenido. La magia es el propósito que yo le he dado a las cosas. Si yo creo que comerme un pastel me va a ayudar a sentirme mejor o a ser feliz o a estar en paz, mi creencia de comer el pastel es lo que es magia. El pastel es neutro. El pastel no es algo mágico. Mi creencia de comer el pastel es lo que es mágico. Mi inversión. Si tengo una inversión en comer este pastel de chocolate, de frambuesa, sea lo que sea que a mí me gusta tanto, y creo que eso me va a ayudar a sentirme mejor, si creo que me va a dar un poquitito de paz, felicidad, alegría o bienestar, estoy equivocado. Es solo una equivocación, solo un error, no un pecado, pero nunca me va a dar paz ni felicidad genuina. A lo más voy a experimentar placer, que como hemos dicho muchas veces no es distinto del dolor. Así que a lo que nos lleva a Jesús es, una vez más, cambiar el propósito en la mente.
Muchas veces uno dice, ya, voy a cambiar el propósito y ahora en lugar de, no sé, dedicarme a vender cosas, me voy a dedicar a enseñar un curso de milagros. Y con esto sí estoy cambiando el propósito. Y Jesús nos mira con mucha ternura y nos dice, hermano, no estás cambiando nada, absolutamente nada. Lo que estás cambiando son formas. Estás cambiando figuritas en una pantalla en el cine. Y tú estás en la butaca, no en la pantalla. Digo esto porque muchas veces decimos, voy a dejarlo todo para dedicarme a enseñar un curso de milagros. Y Jesús no nos está pidiendo eso. Jesús ni siquiera nos está pidiendo que enseñemos el curso en la forma. Jesús, les aseguro, Jesús no me está pidiendo que yo dé estas charlas. Jesús me está pidiendo que yo mire correctamente a todos los integrantes y participantes de estas charlas. Eso es lo que me pide Jesús. Jesús no me pide que yo transmite y hable y hable y hable a través de Zoom o en clases presenciales. No me está pidiendo que yo hable. Jesús me está pidiendo que yo perdone, que yo cambie el propósito en mi mente. De esto se trata un curso de milagros. De esto se trata hacia dónde apuntan estas clases. Estas clases no apuntan a que ustedes se aprendan el contenido teórico de memoria. Estas clases apuntan hacia hacer un cambio en el contenido de la mente, un cambio en el tomador de decisiones. Y es solo una flechita, porque de por sí, solo con escuchar estas palabras no garantiza nada. Escuchar estas palabras no les puede dar paz. Espero no crean que escuchar estas clases o escucharme a mí tiene la capacidad de darles paz. Mis palabras no tienen la capacidad de darles paz. La decisión en sus mentes acerca de cambiar el propósito es lo que les está dando paz si es que la están teniendo, no mis palabras. Las palabras no pueden causar paz. Las palabras son símbolos de símbolos y están doblemente alejadas de la realidad. Si yo experimento paz, es porque he cambiado de propósito en mi mente, aunque sea por un breve instante, aunque sea por 5 minutos. Si yo tengo tranquilidad en mi mente, no es por lo que estoy escuchando de afuera, es por una decisión interna. Ahora bien, muchas veces creemos que estamos en paz y todo lo que estamos experimentando es especialismo y placer y lo confundimos con paz. Ocurre mucho y puede que esté ocurriendo en este momento. La idea no es condenarse por ello, simplemente volver a examinar una vez más, dar un paso atrás y reconocer, realmente estoy experimentando tranquilidad y paz al estudiar un curso de milagros, al escuchar esta charla, al escuchar esta clase, o lo que estoy experimentando es el placer y estoy haciendo una relación especial con el profesor o con aquella persona que aparentemente me estaba hablando. Si examinamos esto sin salir huyendo y sin asustarnos, esto es lo que nos va a llevar finalmente a ahorrar tiempo con este curso. El propósito de este curso no es simplemente elegir la paz, por supuesto, lo podríamos decir de manera súper simple, ese es el propósito, pero el propósito de este curso también, la herramienta que ocupa este curso es examinar, examinar el maestro que estamos eligiendo, la mente, examinar el propósito, darme cuenta, quizás yo pensé que estaba en paz en un instante santo y solo tenía especialismo y placer. No es un pecado, es solo un error. Y el error no está en mi manera de expresarme, ni en la conducta, ni en las palabras, solo en mi mente. Una vez más, tenemos un tomador de decisiones en la mente, tenemos dos sistemas de pensamiento, dos maneras de percibir o de interpretar el mundo, solo dos. O elijo al ego o elijo al Espíritu Santo. Solo dos para mirar la película, cualquier escenario, cualquier relación en el mundo. Estas son las únicas dos opciones que tengo y es acerca de estas dos opciones el cambio que tengo que hacer. No se mueve de aquí, no sale de aquí el problema. El problema no ha salido de la butaca, no ha entrado en la pantalla. El problema no está en las otras butacas. El problema no está en la película. El problema no está en el sueño, el problema no está en el cuerpo, el problema no está en las formas, el problema no está en todo el cosmos de tiempo y espacio. El problema está en mi mente. El único problema y es un problemilla, un simple error, una pequeña equivocación que no ha tenido efectos reales, que no es grave, que no es peligroso, que no es algo serio. Es una pequeña equivocación que si bien no me ha dado paz y nunca me la va a dar, es solo un error. De esto se trata un curso de milagros. Mirar el error. Y el error conlleva un propósito. El propósito de conservar mi especialismo. Conservar la idea de ser especial, de ser distinto, conservar esta idea de que existo como alguien separado de Dios y luego ocultarla con todas estas capas de la idea de pecado y de culpa, que luego la negamos y la proyectamos sin deshacerla, simplemente proyectarla y disociarnos de ella, de la idea de culpa, y verla en el mundo.
dando lugar al victimismo. El mundo es el malo, las personas me tratan de manera injusta, yo soy aquí la indefensa víctima. Este victimismo es otra defensa que encubre la culpa, pero sin deshacerla. La culpa, a su vez, ya es una defensa que encubre el especialismo sin deshacerlo. Y luego vienen más capas, como siempre explicamos. Una de estas capas es el especialismo espiritual, donde fingimos que somos muy alegres, serviciales y bondadosos, y que amamos a todos y que no condenamos a nadie, cuando en realidad estamos llenos de odio y de asesinato. Entonces, si examinamos honestamente todas estas capas, el especialismo espiritual, el victimismo, que conlleva mucho odio y ataque, luego la culpa, que es autoataque, junto con la idea de pecado, y luego más profundamente la idea de que me separé de Dios y de que existo como alguien especial e individual, todo este entramado es simplemente un propósito, una opción. Todas estas capas corresponden al ego, un solo Espíritu Santo. Todas estas capas de disociaciones y defensas, todas estas defensas psicológicas, lo único que buscan es conservar el especialismo. Voy a intentar definir un poquitito qué es el especialismo. El especialismo es el deseo de existir como alguien especial, el deseo de ser alguien separado de la fuente con su propia capacidad de crear entre comillas, porque no puedo crear separado de mi padre. A lo más puedo fabricar y toda fabricación es falsa, es un sueño. Esto es el especialismo, es el deseo de ser especial, el deseo de individualidad, de originalidad e independencia, el deseo de emanciparme de mi fuente y sentirme diferente de mis hermanos. En la espiritualidad, por lo general, en los caminos de espiritualidad, le dan mucho énfasis al ser especial. Eres especial, tienes algo que los demás no tienen, eres único, siéntete bien por eso. Y Jesús nos diría, ¿cómo te podrías sentir bien creyendo que eres distinto de aquel que es uno contigo? ¿Cómo te podrías realmente sentir en paz o ser feliz creyendo estar separado de aquel que comparte tu identidad y que si te separas de él la perderías? ¿Cómo podrías ser feliz estando separado de la felicidad? La felicidad se encuentra en tu hermano. La felicidad se encuentra en la faz de Cristo que puedas ver en tu hermano. La inocencia que encuentras en tu hermano, encuentras tu propio recuerdo de inocencia, por lo tanto de felicidad, ausencia de pecado. Es ahí donde encontramos la paz, la felicidad y el bienestar, no en la diferencia, no en la separación. Y esto no quiere decir que en el nivel de la conducta no podamos actuar diferente que los demás o tener distintas preferencias o gustos que los demás. Por supuesto que las tenemos y los vamos a seguir teniendo hasta el final, hasta que nos iluminemos y hasta que Dios dé el último paso. Vamos a seguir actuando de manera distinta que los demás. De hecho, es imposible actuar exactamente igual que alguien más. Es imposible hacer algo en el nivel de la forma exactamente igual a otra persona. En el nivel de la forma, todos somos distintos. Es en el nivel del contenido donde somos iguales. Y es a esto a lo que apunta Jesús con un curso de milagros. A Jesús no le interesa la forma. Para Jesús no es relevante la forma. Nosotros le damos relevancia a la forma y primero nos sentimos pecaminosos y culpables porque creemos que estamos separados, pero después lo espiritualizamos y decimos, vaya, que espiritual es ser especial y es ser distinto. Conserva tu unicidad en la acepción de ser único. Conserva tu estado de especialismo y de ser único. Eso es lo que te va a llevar a ser feliz. Esto es lo que popularmente se cree en los ámbitos de la espiritualidad. Y Jesús nos dice, eso lo único que te va a llevar es a ser infeliz. Si te tomas en serio las diferencias y la separación y el especialismo, solo te puede llevar, te puede conducir a una amarga infelicidad. Porque es cierto que se experimenta placer, pero el placer, hemos dicho muchas veces que no es distinto del dolor. El placer es exactamente lo mismo que el dolor, porque el placer dice, existe algo separado de mí. Por lo tanto, existe la separación, y si creo que existe la separación, inevitablemente creeré que existe el pecado. Si creo ser especial, creeré ser pecador. No lo soy, no soy ni especial ni soy pecador. Pero si yo creo ser especial, creeré ser pecador y culpable. Luego, como hemos dicho, inmediatamente vamos a negar y proyectar esta culpa, dando lugar a los pensamientos de ataque y de odio, una sensación interna de ser víctima.
Si yo creo ser especial, creeré ser culpable y luego seguidamente creeré ser víctima. Es inevitable esto, está en la secuencia y está la consecuencia inevitable de aceptar la idea de separación. Inmediatamente que acepto la idea de separación, acepto la idea de pecado. No porque la separación sea pecaminosa, la separación es un error y ni siquiera existe, la separación no ocurrió jamás. Pero cuando yo pensé que ocurrió, hace miles de millones de años, todos como una solamente un solo hijo dormido, creímos que ocurrió, no solo creímos que ocurrió, deseábamos que ocurriera. Algo imposible, no ocurrió la separación, pero tal fue nuestro deseo que lo experimentamos como si hubiese ocurrido. Ahora Dios nos dio una corrección que era el Espíritu Santo, basado en el principio de expiación, que dice, la separación no ocurrió, estás a salvo, no te has separado de tu fuente de paz y vida, de tu fuente de felicidad y de amor. No existe como alguien individual, alguien especial o alguien independiente. No existe eso, no tiene sentido y ya estás a salvo eternamente en los brazos de tu Padre. Pero puesto que fue tal nuestro deseo de existir como alguien independiente, decidimos ver esta idea como algo pecaminoso. Dijimos, la separación es real y es un pecado. ¿Por qué queríamos verla como un pecado? Porque el pecado significa algo imperdonable. El pecado no se puede deshacer y entonces si no lo perdono, no lo deshago, lo conservo. Para conservarlo, quisimos verlo como pecaminoso. Si hubiéramos reconocido que era solo un error, queda deshecho inmediatamente. Se deshace el error, se deshace la idea de separación y de especialismo y quedamos en el aire. ¿Y dónde quedó mi especialismo? Yo quería mi especialismo. Esta fue la idea absurda, el deseo de mente que tuvimos todos como un solo hijo. Pero puesto que queríamos conservarlo, vaya a saber uno por qué, simplemente nos gusta el especialismo, no podemos negarlo, todavía nos gusta. Puesto que nos gustaba tanto el especialismo, dijimos que era un pecado para que no se deshiciera y conllevó una sensación horrible de culpa que luego negamos y proyectamos y da lugar a una sensación horrible de ser la víctima. Y luego lo ocultamos y decimos, no, sí, yo no siento dolor ni juzgo a nadie, yo no me creo la víctima, yo estoy en paz. Y luego vienen más capas de disociación donde decimos, yo no tengo especialismo espiritual. Y así podríamos seguir con unas capas interminables de negación. Bien, lo que hace Jesús es tomarnos la mano y decirnos, mira, estás negando tu especialismo espiritual, estás negando tu victimismo, estás negando tu idea de culpabilidad y estás negando tu deseo de ser especial. Miremos todo esto juntos, sin peligro, no pasa nada, no es grave, no es tremendo. No tienes por qué sentirte amedrentado por examinar las ilusiones, se nos dice en la dinámica del ego. Esto es lo que vamos a hacer, examinar las ilusiones. Examinar el propósito errado es examinar un propósito ilusorio. Esto es examinar al ego. Por eso es que Jesús lo mira con tanta calma. Jesús no se siente desesperado, no se siente traicionado porque nosotros elijamos al ego, no está decepcionado. Jesús no puede sentir decepción. ¿Por qué? Porque el ego no existe. Jesús sabe que nosotros ya estamos a salvo, que estamos soñando. A pesar de que seguimos eligiendo nuestros sueños de separación, de especialismo, culpa y victimismo, Jesús, ¿por qué no se siente inquieto ni desanimado? No está frustrado. La respuesta es porque sabe que el ego es una ilusión. Y todas las defensas que nos inventamos para conservar al ego, la idea de separación, son tan ilusorias como su causa, la misma idea de separación. O sea que la separación se sustenta con separación, pero si la separación no es real, ¿con qué se va a sustentar? Con ilusiones. ¿Por qué Jesús estaría preocupado por ilusiones? La definición de una ilusión es algo que no existe, que no está ahí. Parece estar, pero no está. Es por eso, una vez más, que Jesús tiene tanta tranquilidad, tanta paz y nos invita a esa paz. La paz de no solo examinar todo lo siniestro de nuestro propósito, de nuestro sistema de pensamiento, la paz de mirar tranquilamente esto porque es falso. Y nuevamente, el hecho de que sea falso no quiere decir que tengamos que evitar verlo. Solo viéndolo es como lo deshacemos. Y sí, el ego no ha tenido efectos reales, pero ciertamente en nuestra mente parece como si tuviese efectos reales y efectos muy amargos. La culpa es desastrosamente amarga, se siente horrible. El victimismo, el dolor se siente horrible, nadie puede negar eso. Jesús nos diría, bien, son ilusiones, pero ¿por qué querrías conservar esas ilusiones? ¿No te has dado cuenta de cómo te sientes? ¿Sabes cómo te estás sintiendo?
Y a pesar de ello, quieres seguir sintiéndote así. Y una de nuestras defensas es que yo quiero perdonar y quiero estar en paz. ¿Cómo yo voy a querer sentirme así? Eso nos dice, hermano, ¿quieres sentirte así? Porque quieres ser especial. Todo tu dolor proviene de sostener tu deseo de ser especial. ¿Y por qué el perdón es lo único que va a deshacer esto? Porque hemos sostenido el deseo de ser especial con la idea de pecado y culpa y luego la proyección que es ataque, victimismo. Mi sensación de ser víctima y mi deseo de atacar a los demás para condenarles a ellos en lugar de que se me condene a mí por un supuesto pecado. Entonces, lo que va a deshacer mi idea de ser especial es el perdón. Si perdono a mis hermanos y reconozco que ellos no me han atacado ni me han hecho absolutamente nada y que de hecho el Cristo en ellos me sigue amando infinitamente tal como el Cristo en mí hacia ellos, si reconozco esto, este es el verdadero perdón y esto es lo que me va a llevar a reconocer que no estoy separado. El perdón no solo me recuerda que mi hermano es inocente, y cuando hablamos de inocencia, una vez más, no estamos hablando de ingenuidad, estamos hablando de santidad. El perdón no solo me recuerda que mi hermano es santo, me recuerda también que él no está separado de mí. Al yo reconocer la santidad de mi hermano, reconozco que Dios le sigue amando. Si es su santo hijo, le sigue amando. Por lo tanto, mi hermano sigue siendo uno con su Padre, uno con su fuente, uno con Dios. Y si veo que mi hermano es uno con Dios, dada la ley de que todo lo que vea en mi hermano lo veo en mí, sabré, tendré la conciencia de que soy uno con mi Padre. Al menos el entendimiento perfecto que es el instante santo. El instante santo o estar en la mente correcta es el entendimiento de que soy uno con mi Padre, uno con la fuente. La experiencia total de la perfecta unicidad, a lo que llamamos el conocimiento, se dará cuando acabe la percepción, y esto ocurre cuando Dios da el último paso y nos despierta, a más allá incluso de la mente correcta, a la perfecta unicidad de la mente del Cristo con su Padre, Dios. Si hay alguna pregunta, la pueden hacer. Si no, voy a continuar con la lectura. Esta es la lección 257, voy a retomar del comienzo, que no me olvide de mi propósito. Si me olvido de mi objetivo, no podré sino estar confundido e inseguro acerca de qué soy, y por consiguiente mis acciones no podrán sino ser conflictivas. Ya hablamos de que las acciones no interesan, sino que lo que interesa es la acción, entre comillas, de la mente, entre elegir al ego o elegir al Espíritu Santo. Nadie puede estar al servicio de objetivos contradictorios y servirlos bien. Es decir, no puedo, por un lado, tener el deseo de ser especial y tener el deseo de perdonar y servir bien a ambos propósitos. Va a haber una confusión. Esto se toca también en los primeros capítulos, donde Jesús nos dice que tenemos una mente con propósitos divididos y que esto lo único que va a llevar es a un conflicto, donde cada vez que elija al ego me sentiré culpable por elegir al ego y luego me justificaré o lo esconderé y lo proyectaré. Tampoco puede desenvolverse sin que se abata sobre él una profunda angustia y depresión. Es decir, si me he tomado en serio mi elección en favor del ego y lo sigo eligiendo y me condeno por elegirlo, va a conllevar una depresión. Eh, no hay nadie que lleve un tiempo estudiando el curso y no se siente identificado con este proceso. Todos los que ya llevamos un tiempo estudiando un curso de milagros, nos hemos dado cuenta de este proceso. Sé que debería elegir el Espíritu Santo o el perdón, que debería seguir a Jesús como mi maestro y mi ejemplo, pero sigo condenando y sigo deseando cosas del mundo, sigo teniendo el deseo de ser especial y de obtener juguetes que me hagan especial, y de obtener cosas aquí que llenen un supuesto vacío, intentar hallar la compleción en cosas del mundo, en relaciones del mundo. Seguimos haciendo eso y nos preguntamos ¿por qué lo sigo haciendo? Si sé que no es correcto, si sé que no me ha traído paz y tendemos a condenarnos y a juzgarnos. Y decimos, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo salgo de esto? Es aquí donde aparece Jesús y nos dice, hermano, tranqui, no pasa nada. Sí, estás eligiendo un error, pero es solo un error. ¿Por qué atormentarte por un error? Esto es solo un error. Esto es como cuando yo tomo un papel y voy al basurero, al papelero y lo tiro y fallo y cae al suelo. Y digo, vaya, ¿qué voy a hacer? Dios se va a enfadar conmigo. Llega Jesús y nos dice, hermano,
Mira, toma de nuevo ese papelito y échalo adentro del papelero. Fin, se acabó. No se acabó el mundo, Dios no está enfadado contigo, no se te va a condenar, es un simple error. Y ahora, cuando examinamos ese error, nos damos cuenta de que nosotros tomamos el papel y a propósito queríamos tirarlo afuera. Y lo tiramos con mucho odio y mucha rabia, con mucha fuerza. Si examinamos profundamente, nos vamos a dar cuenta de que eso es lo que hicimos. Elegimos al ego y el especialismo y el victimismo a sabiendas con un propósito. Queríamos conservar nuestro yo especial. Tirar el papel dentro de la papelera quiere decir deshacer mi especialismo. Y yo no quiero dejar de ser especial, lo tiro afuera. Y digo, pero ¿qué pasó? ¿Por qué yo hice esto? Y nos sentimos culpables y nos condenamos. Y Jesús nos dice, bien, no es grave. Es un papelito que cayó afuera. Lo puedes volver a echar adentro cuando quieras y no ha pasado nada. Pero tú crees que es algo pecaminoso porque quieres verlo como algo pecaminoso, porque la idea de pecado es lo que sustenta y afirma, le da vida, entre comillas, a tu especialismo, a tu idea de ser independiente, separado y especial. Entonces, la respuesta de por qué me siento culpable cada vez que elijo al ego es porque quiero sentirme culpable. El ego es culpa. Si ya elegí el deseo de ser especial, y me siento culpable por ser especial, estoy sustentando el mismo deseo de ser especial. La culpa es lo que sustenta el especialismo. Y uno se pregunta, ¿pero por qué siento culpa? ¿No debería sentir culpa? Bien, no deberías sentir culpa, pero la estás eligiendo porque quieres sentirte culpable. Y quieres sentirte culpable porque quieres ser especial. Y no pasa nada, porque tu culpa no es real y no existe, y tu especialismo tampoco. Y todo lo que tú creías que era tu vida aquí nunca existió. Es un sueño, de una forma muy literal. Continúo con la lectura. Resolvamos hoy, por lo tanto, recordar lo que realmente queremos para así poder unificar nuestros pensamientos y acciones de manera que tengan sentido y llevar a cabo únicamente lo que Dios quiere que hagamos este día. Nuevamente, Dios no le interesa el comportamiento ni la forma, está hablando de la decisión que tomo en mi mente. Padre, el perdón es el medio que tú elegiste para nuestra salvación. Que no olvidemos hoy que no tenemos otra voluntad que la tuya. Por lo tanto, nuestro propósito tiene asimismo que ser el tuyo, si es que hemos de alcanzar la paz que dispusiste para nosotros. Esto es hacer una declaración, un compromiso con Dios, nuestro Padre, de recordarlo a Él y aceptar el medio que nos ofreció, que es el Espíritu Santo, que conlleva las herramientas del milagro, el perdón, el instante santo, que es decir, abandonar mis pensamientos de ataque contra mis hermanos y abandonar mis deseos de hallar compleción en los cuerpos o en los objetos, en los juguetes del mundo. Si yo abandono estos dos propósitos que son el hallar la compleción y condenar a mis hermanos para proyectar la culpa, finalmente me daré cuenta de que era un solo propósito: conservar mi yo especial, mi yo individual, mi identidad como alguien separado. Si abandono la proyección de culpa, que es el ataque, y abandono el deseo de alcanzar algo para llenar mi supuesto vacío interior, lo que queda es una sensación de igualdad y de unidad con mis hermanos. Y esto, como hemos dicho, es tan solo el reflejo de la experiencia de total unicidad que se da en el conocimiento del cielo. Adriana dice, mientras que escribía respondiste. Gracias. Gracias igualmente, suele pasar. Y la otra vez, no recuerdo con quién estaba hablando, pero le conté que muchas veces cuando hago estas clases hay asistentes que se les ocurren preguntas y luego no las hacen porque yo en el camino se las voy respondiendo. Y esto creo que pasa porque cuando yo estoy explicando las cosas también se me ocurren posibles preguntas que deben ser las mismas que ustedes tienen y por eso es que las voy respondiendo. Y estas preguntas que se me ocurren no es porque yo no las sepa, yo sé la respuesta, pero se me ocurre lo que podrían preguntar los demás. Ahora continúo con la lectura, la última lectura de hoy, que es de la lección 258. Que recuerde que Dios es mi objetivo. Y creo que esta tiene un contenido un poco más poético y una forma más bonita.
Que recuerde que Dios es mi único objetivo. Lo único que necesitamos hacer es entrenar nuestras mentes a pasar por alto todos los objetivos triviales e insensatos y a recordar que Dios es nuestro objetivo. Su recuerdo se encuentra oculto en nuestras mentes, eclipsado tan solo por nuestras absurdas e insignificantes metas que no nos deparan nada y que ni siquiera existen. Aquí me voy a detener un poquitito. Aquí estamos reforzando la misma idea de mis metas mundanas nunca me van a dar paz, pero no son un pecado porque ni siquiera existen. Es decir, mi deseo de ser especial nunca me va a dar felicidad, pero no le ha afectado en nada a mi espíritu, al ser en mí. ¿Por qué? Porque no han tenido efectos reales. Mis metas mundanas, cualquier cosa en el mundo que son el reflejo del propósito interior de ser alguien especial, no han tenido efecto. ¿Por qué? Porque mis metas mundanas no existen, son simplemente el reflejo de la idea, la meta interior de existir como alguien individual y especial. Y esa existencia individual y especial no existe. Si la causa no existe, que es el deseo de ser especial, los efectos, las metas mundanas tampoco pueden existir. Son un sueño, una ilusión. Por eso que se habla de dos etapas del sueño, dos contextos del sueño. Uno es la base del sueño, que es la idea de pecado, culpa y miedo, el sistema de pensamiento que dio lugar a todo el universo manifiesto. Y luego la expresión de este sistema de pensamiento, que es el universo de separación, donde visto desde el Espíritu Santo pasa a ser algo totalmente neutro. Los cuerpos y el mundo y todo el universo de tiempo y espacio es algo neutro. Ahora tengo dos maneras de mirar el mundo. Este mundo nació acerca de la idea de pecado, pero no es pecaminoso, porque si el pecado no es real, el mundo tampoco es real. Sin embargo, tengo otra manera de ver el mundo, con perdón. Y este es el propósito y el objetivo que debemos alcanzar. Este es el propósito al cual Jesús nos está conduciendo. No porque sea una obligación, no porque se nos vaya a condenar si no aceptamos ese propósito. Es porque hay una parte en mi interior que aún desea ese propósito. Quizás muy, muy profunda, muy, muy enterrada, todavía está el deseo del Cristo en mí de despertar en el amor de su Padre. Su recuerdo se encuentra oculto en nuestras mentes, eclipsado tan solo por nuestras absurdas e insignificantes metas que no nos deparan nada y que ni siquiera existen. ¿Vamos acaso a continuar permitiendo que la gracia de Dios siga brillando inadvertida mientras nosotros preferimos ir en pos de los juguetes y las baratijas del mundo? Aquí cuando Jesús habla de juguetes y baratijas no solo habla de objetos físicos concretos, sino por ejemplo el tener más seguidores en Instagram, el tener más fama, el tener una nueva pareja, el ser más popular en el trabajo, en el colegio, etcétera. Todas estas metas de alcanzar un deseo de ser especial, una identidad especial, son estas baratijas, estos juguetes, son estas cosas sin significado y sin importancia. Ahora bien, el problema, una vez más, está en el contenido de la mente, en el propósito mental, en la inversión mental que hemos tenido con todas estas cosas que hacemos en el mundo. El problema no está en la conducta, el problema no está en lo que hacemos con nuestras redes sociales, con nuestra comunicación presencial con nuestros hermanos. El único problema es que hemos elegido al maestro equivocado para mantener esas relaciones y podríamos cambiarlo. El único problema es que hicimos relaciones especiales y podríamos transformarlas en relaciones santas, es decir, relaciones perdonadas. Dios es nuestro único objetivo, nuestro único amor. No tenemos otro propósito que recordarle. Dios es nuestro único amor. Mi amor no es la pareja con la que me voy a casar, mis hijos, etc. Sí, el contenido espiritual de cada uno de ellos es el Cristo, que es el Santo Hijo de Dios, que es uno con mi Padre. Pero mi amor con A mayúscula aquí dice es mi Padre, Dios, porque es con el único que realmente tengo una relación real en el cielo. Todos como un solo Hijo, como una solamente, un solo Cristo, tenemos solo una relación con Dios. Es por eso que Dios es mi amor. Esto no quita que todos mis hermanos sean mi amor. Y cuando hablo de amor, no hablo de amor romántico, sino de un amor sagrado y divino, de perfecta unicidad, un amor espiritual. Y con estas líneas termina esta lección.
No tenemos otro objetivo que seguir el camino que conduce a ti. Este es nuestro único objetivo. ¿Qué podríamos desear sino recordarte? ¿Qué otra cosa podemos buscar sino nuestra identidad? Y aquí pone identidad con mayúscula, que es el Cristo que es uno con Dios. De hecho, Dios es nuestra identidad en el sentido de que somos uno con Él. Si hay alguna pregunta la pueden hacer. Y si no, voy a terminar con el último párrafo de la pregunta 4 de la segunda parte del libro de ejercicios. Esta pregunta es, ¿qué es el pecado? Y aquí especifica bien que el pecado es locura, pero que no es real. Es demencia total, pero no ha tenido efectos reales. No es real. Pero voy a terminar con el último párrafo. Esto es acerca básicamente de cambiar nuestro propósito y espero esto lo tomemos de la mejor manera. Pareciera como si Jesús estuviese apurándonos, forzándonos y obligándonos. El propósito de Jesús no es apurarnos, el propósito de Jesús es darnos la confianza de recordar cuál es el deseo del Cristo en nosotros. Tomarnos la mano y decirnos, hay una parte en ti que sí desea esto. ¿Hasta cuándo, hijo de Dios, vas a seguir jugando el juego del pecado, de la ilusión de pecado? ¿No es hora ya de abandonar esos juegos peligrosos? ¿Cuándo vas a estar listo para regresar a tu hogar? Tal vez hoy. El pecado no existe. La creación no ha cambiado. ¿Deseas aún seguir demorando tu regreso al cielo? ¿Hasta cuándo, Santo Hijo de Dios, vas a seguir demorándote? ¿Hasta cuándo? Bien, no sé si hay mucho que explicar con estas líneas, eh, pero hasta aquí queda esta clase. Vamos a terminar con un minutito de introspección. Quien desee puede cerrar los ojos, respirar profundo, a quitarse un instante. Y por un instante simplemente vamos a olvidarnos de todo excepto de Dios, nuestro único objetivo, nuestro único amor, nuestra única relación. El medio para llegar al recuerdo de Dios, y no para llegar a Dios porque ya estamos en Él, sino simplemente recordar que ya estamos en Él, es unirnos al prójimo, a nuestros hermanos, practicar honestamente el verdadero perdón con cada uno de los hermanos. Hay una parte en mí muy profunda quizás que sí desea unirse en perfecto perdón, en paz y en amistad con cada uno de mis hermanos. Voy a tocar esa luz en mi interior, esa esencia del Cristo, conectar con la mente correcta, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la parte de la mente de Cristo en mí que desea amar con infinita devoción y ternura a cada uno de mis hermanos y así a mi Padre Celestial. Y una vez que le doy este pensamiento de bendición, bondad y perdón a todos mis hermanos, es a mí a quien se lo doy. Estoy borrando mi propia sensación de ser culpable, sensación totalmente ilusoria y sin sentido. Simplemente intentaré unirme en paz a todos mis hermanos de la mejor manera que pueda. Me voy a unir a Jesús o al Espíritu Santo, el símbolo de la mente correcta. Y voy a descansar en esa paz junto con todos mis hermanos y junto con mi Padre Celestial. Muchas gracias.